Los modelos basados en agentes son una herramienta que se enmarca dentro de lo que son los sistemas complejos. Entonces en este video vamos a discutir un poco pues el origen de esta idea de sistemas complejos. Para entender los sistemas complejos pues uno debe ir primero a entender qué es el reduccionismo. Y a grandes rasgos el reduccionismo es esta idea de que un fenómeno se puede entender completamente si uno entiende sus partes individuales. Y esta idea de reduccionismo muchas veces se relaciona a una persona, a este filósofo francés René Descartes, el cual pues en su libro muy famoso El discurso del método, él propuso una forma en la que él iba a entender y estudiar la realidad, y particularmente decía que la aproximación que él iba a adoptar era dividir cada una de las dificultades o los fenómenos que él iba a examinar en tantas partes como pudieran. Y también él decía que lo mejor era ir siempre desde lo más simple, desde lo más fácil de entender, y gradualmente ir agregando más complejidad hasta llegar a lo más complejo y difícil. Entonces pues su perspectiva era esta, ¿no? Hay que deshacer las cosas en lo más pequeño posible y entender esas partes pequeñas. Un ejemplo de esto sería si yo quiero entender pues cómo funciona un reloj, lo que podría hacer es abrirlo y ver cómo funciona cada una de sus partes. Luego yo puedo poner sus partes otra vez todas juntas y pues lo que obtengo pues es mi reloj. Y justamente esta misma idea de cómo entender cómo funciona un reloj, René Descartes la aplicó a los seres vivos. Él decía que los seres vivos los podíamos entender como si fueran máquinas. Entonces pues él se imaginaba que uno podía ver sus partes individuales del animal y luego ponerlos juntos, y eso es lo que daba origen pues al animal. Este era como una máquina que uno podía descomponer en sus partes. De manera abstracta pues básicamente la idea es esta, ¿no? Uno pues puede tener las partes de un sistema, estudiarlas cada uno, luego las pone juntas y obtiene un todo. Esta propuesta de reduccionismo pues fue muy exitosa y fue algo que ayudó muchísimo al desarrollo de la ciencia. Un ejemplo de ello es el problema de cómo se mueven los astros. En particular, el famosísimo Newton adoptó esta perspectiva, ¿no?, del reduccionismo. En lugar de uno ponerse a estudiar de manera general a todo este sistema de astros, cómo interactúan entre ellos, pues lo mejor es irnos primero a lo más simple, a un problema simple, que en este caso pues sería estudiar primero la interacción entre dos cuerpos. Y a partir de esto, de plantearse el problema de esta manera, es que él desarrolló pues sus famosos resultados, ¿no? La ley de la gravitación universal, y apoyado por sus leyes de la dinámica. Y esta perspectiva del reduccionismo pues aplicó también a muchas otras áreas del conocimiento y nos ayudó a desarrollar grandes avances. Y pues tantos avances y tantas nuevas cosas nos permitió aprender el reduccionismo que este físico Abraham Michelson pues dijo una vez que parecía probable que ya la mayoría de los grandes principios del mundo se hubieran ya establecido y que los futuros avances nada más consistían en aplicar esos principios. Entonces básicamente lo que él decía es: aquí ya están las leyes de la física, las más fundamentales, lo que sigue para entender el mundo pues es simplemente aplicarlas en otros sistemas y ya tenemos todo solucionado. Esto refleja de una manera muy clara el entusiasmo que había en esa perspectiva del reduccionismo, donde pues si entendíamos lo más fundamental, ya lo demás era pues nada más los detalles que iban derivados de esa parte, pero ya no había nada más. Y el entusiasmo en esta perspectiva del reduccionismo pues era tal que trascendía las disciplinas científicas. Por ejemplo, si tuviéramos aquí a un sociólogo estudiando el comportamiento humano de pues un conjunto de personas, podría llegar un biólogo reduccionista y decirle: pues eso que tú estás viendo en realidad es puro resultado de la selección natural. El comportamiento de los humanos pues es equivalente al de los animales, que está regido pues por las leyes de la evolución biológica. Y podría llegar también un químico y su perspectiva sería pues ver el sistema biológico y reducirlo a puras reacciones químicas, ver las puras moléculas y sus interacciones químicas. Y pues finalmente también puede llegar el físico y decir: pues en realidad lo que ustedes están viendo pura termodinámica. Pero si bien con esta perspectiva del reduccionismo logramos aprender muchísimas cosas, con el tiempo se hizo evidente algunas de sus limitaciones. Aquí les pongo un ejemplo. Cuando a mitad del siglo pasado estos dos sujetos lograron descifrar la estructura del DNA, hubo mucho entusiasmo alrededor de eso. Se creía que si uno pues entendía el contenido de cada gen, uno podía saber el origen de cada uno de los rasgos de las personas, ¿no?, o de los seres vivos en general. Uno iba a poder identificar pues el gen que fuera responsable de cada rasgo de las personas. Por ejemplo, uno pensaba que podría encontrar los genes que dieran lugar al pelo negro o al pelo café, o a que uno fuera zurdo o derecho. Y pues el entusiasmo era tal que incluso los investigadores empezaron a decir que ellos iban a poder demostrar que existía un gen que explicara la homosexualidad, o también que hubiera genes que explicaran la inteligencia humana. Sin embargo, estas investigaciones no fueron y no han sido muy fructíferas, porque pues en realidad lo que hemos aprendido
es que los rasgos son más bien complejos. Son resultado de muchos genes y estos genes interactúan entre ellos y entonces un rasgo de interés, por ejemplo la calvicie, podría ser resultado de muchos genes interactuando entre ellos. Y no solo eso, sino que también puede haber retroalimentaciones. Es decir, que en primera pues no toda la información está en los genes, sino que también aspectos ambientales o de formas de vida de la persona pueden afectar la expresión de estos genes y tener un efecto sobre los genes. Entonces aquí lo que ocurre es que nuestro todo, que tratamos de explicar a partir de las partes, pues le confiere nuevas propiedades a las partes. Otro ejemplo ocurre en el estudio del comportamiento de sociedades. Desde una perspectiva reduccionista uno pensaría que es suficiente estudiar a un solo individuo y luego pues ya uno poder entender cómo se van a comportar todos juntos. Sin embargo, cuando están juntos pues interaccionan estas personas, se pueden formar amistades, enemistades y también pueden surgir normas sociales o puede surgir la cultura. Todo eso afecta el comportamiento del individuo. El individuo adquiere nuevas propiedades que no tenía al estar aislado. Incluso en sistemas más sencillos esto podría ocurrir. Puedo estudiar los granos de arena de manera individual y luego pensar que si yo los pongo en conjunto tendría lo mismo, un montón de granos de arena. Sin embargo, a partir de las interacciones de los granos de arena pueden surgir nuevas propiedades. Por ejemplo, podemos obtener avalanchas, propiedades que no teníamos en los granos individuales, sino que es una nueva propiedad que adquieren al interactuar entre ellos. Entonces la visión del reduccionismo la habíamos puesto más o menos así, donde uno estudiaba las partes individuales y a partir de ellas trataba de entender al todo. De manera muy simplista uno podría resumir esto a que esta perspectiva espera que el todo sea la suma de sus partes. Sin embargo, podemos tener una visión más completa. Como vimos, pues las partes de un sistema pueden interactuar entre ellas de distintas maneras y a partir de su interacción es que se forma el todo y a su vez ese todo puede tener nuevas propiedades que le confiera a las partes y puede ocurrir esta retroalimentación del todo hacia las partes. Entonces en este sistema lo que tenemos es que el todo es más que la suma de sus partes. Entonces con el tiempo los científicos y científicas se fueron dando cuenta de que necesitábamos una visión más completa, de que el reduccionismo se quedaba corto para estudiar varios fenómenos. Entonces justamente este desencanto con el reduccionismo, aunado a que también se fueron dando cuenta de que se necesitaba una perspectiva interdisciplinaria para abordar los problemas y a su vez también fueron surgiendo nuevas ideas, nuevos conceptos como el caos, la autoorganización, la idea de información, de cómputo, de retroalimentación, de dinámicas no lineales, que más adelante vamos a discutir algunas de ellas, pues dieron lugar a lo que ahora entendemos como las ciencias de la complejidad. Que en primer lugar, las ciencias de la complejidad las podemos entender como un nuevo paradigma o una nueva perspectiva que ayuda a resolver algunas de las limitaciones del reduccionismo. Estas ciencias de la complejidad también han generado mucho entusiasmo y muchas personas han decidido adoptar esta perspectiva y se han desarrollado institutos de investigación dedicados a tener este enfoque. Por ejemplo, pues uno de los más famosos es el Instituto Santa Fe, que está en Nuevo México, que fue uno de los centros pioneros de esta perspectiva de las ciencias de la complejidad. Y también en la UNAM en México pues tenemos el C3, el Centro de Ciencias de la Complejidad, que también nace en el espíritu de adoptar estas ideas. Y pues a grandes rasgos podríamos definir las ciencias de la complejidad como un campo interdisciplinario de investigación que estudia los sistemas complejos. Entonces aquí lo que quiero enfatizar es el hecho de que es un campo interdisciplinario. La parte de que es un sistema complejo es todo un rollo que vamos a explorar en los siguientes videos.